Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan podido avanzar con el proyecto. Y bueno, vamos a seguir avanzando y ahora nos toca lo que les venía anticipando, que es el análisis de carga, pero bueno, para las losas únicamente. Después cuando entremos a vigas tenemos que volver a hacer el análisis de carga para las vigas y así para las columnas y las bases. Antes de comenzar con el tema, quería hacer un breve comentario sobre la página 31 del cuadernillo. Ahí en la primera parte tienen todos los pasos que ustedes deben realizar cuando van a hacer el proyecto estructural. Lo que está marcado aquí con verde es lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Lo que son las plantas general, las soluciones y por último la planta de estructuras. Ahora en este video les voy a enseñar lo que es el predimensionado y el análisis de carga. O sea, en realidad el objetivo es el análisis de carga, pero bueno, para hacer el análisis de carga se necesita el predimensionado. Eh, Después cuando avancemos estos pasos, a partir del paso 2, 3 hasta el 7, tenemos que repetirlos para las vigas, todos los 5 pasos, los 6 pasos. Después para las columnas, de nuevo estos pasos y así para la base también. Esto que está en verde que ustedes ya hicieron se hace una sola vez, ¿no? Y lo más importante de todos es la planta de estructuras. Lo demás, esto, bueno, son borradores como ustedes ya leyeron. La planta general obviamente nos sirve para de esa forma hacer la planta de estructuras. Pero bueno, lo más importante es la planta de estructuras. Bien, bueno, una vez aclarado eso, voy a comenzar primero dando los conceptos de predimensionado y análisis de carga, que también los saqué de la página 31 y 32. Si los quieren revisar, ahí hay un poquito más de información. Pero bueno, acá solamente les pongo un resumen. Bien, vamos primero al concepto de predimensionado. Ya les había anticipado también cuando estábamos en clases. Y bueno, consiste en dar dimensiones previas a los diferentes elementos estructurales que conforman la propuesta. En este caso estamos trabajando con losas, así que sería darles dimensiones previas, por eso es un predimensionado, a lo que es la losa. Antes del dimensionado definitivo, digamos, ¿no? Le pongo dimensionado definitivo, pero es como redundante esto, ¿no? Dimensionado definitivo, en realidad sería la palabra solo dimensionado. Pero bueno, las dimensiones, como ustedes saben, de la losa es largo, ancho y alto. El largo y el ancho de las losas queda determinado en la planta de estructuras. La losa que yo les elegí, ustedes ya tienen acotado su plano, ¿no? Y saben cuánto mide de largo y ancho la losa. Esas dimensiones no hace falta darlas ni calcularlas, ya están. Entonces lo que nos queda en el caso de la losa es la altura, ¿no? Acá dice en el caso de las alturas se busca tener una aproximación a su altura. Acá de nuevo escribo aproximación a propósito, ¿no? Para hacer énfasis en que el predimensionado es una idea previa que uno tiene de la altura. No es la altura definitiva que va a tener la losa. La altura definitiva que va a tener la losa la vamos a conocer en el dimensionado. Ahí nosotros vamos a ver si funciona, entre comillas, o si resiste esa losa con la altura que nosotros calculamos. Si por ejemplo la altura no es suficiente, acá nos vamos a dar cuenta y lo que se hace es aumentar la altura. Pero bueno, hay que volver al principio, ¿no? Con la altura nueva, digamos, con la altura aumentada. Acá también les escribo, ¿ve? Este resultado se va a corroborar en el momento de calcular el A0. Ese es el dimensionado. Bien, eso es lo que, más o menos los conceptos del predimensionado. Vamos ahora sí al análisis de carga. Este concepto es general, ¿no? Para todos los elementos estructurales, sea losa, viga, columna o base. Consiste en la determinación precisa de la carga que ha de soportar el elemento. ¿Se acuerdan? También en el primer trabajo ese de diagnóstico, yo les preguntaba qué esfuerzos
de dónde recibe carga la losa, de dónde recibe carga la viga y así, ¿no? Entonces uno a medida que va bajando, uno va conociendo el peso que va soportando cada elemento. Obviamente la losa resiste su propio peso y el peso, digamos, del destino que va a tener esa losa. Una vez que nosotros bajemos a la viga, tenemos que saber cuánto pesa la losa para conocer cuánta carga soporta la viga, y así sucesivamente. Entonces en eso consiste básicamente, ¿no?, el análisis de carga. Pero bueno, para realizar esta evaluación de las cargas es necesario conocer cómo está compuesto el elemento estructural. Esto es en el caso de las losas. Cuando estemos en vigas, columnas y bases, eso no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque una viga, digamos, de hormigón armado siempre es la misma, por más destino que tenga la construcción, ¿no? No importa si va a ser una biblioteca, si va a ser una habitación arriba, lo que sea, siempre la viga va a estar formada de la misma manera. En cambio la losa no. En la losa, el tipo de losa, mejor dicho, el tipo de cubierta, ¿no?, porque la losa es solamente lo que está formado por hormigón armado, pero la cubierta, como ustedes ya vieron en las materias anteriores en sistemas constructivos, hay diferentes tipos de cubierta para, obviamente, de diferentes destinos. Por ejemplo, tenemos cubierta de tejas, ¿no es cierto?, cubiertas de baldosa, hay algunas cubiertas que son inaccesibles, donde uno no puede subir al techo, y así sucesivamente hay un montón, ¿no? Y ni hablar si tenemos un edificio de 2 plantas, ¿no es cierto?, donde en la parte de arriba tal vez sea un living, un dormitorio, lo que sea. Entonces en las losas necesitamos lo que se llaman detalles constructivos, que también les había comentado si ustedes habían visto, pero me decían que no. Así que bueno, ahora les voy a mostrar un poco, ¿no?, un detalle constructivo. Pero bueno, lo importante es que sepan que en las losas tenemos que saber el destino que va a tener. Algunos de ustedes que sacaron los planos de internet o pidieron prestado, obviamente ustedes supongan, ¿no?, supongan la cubierta que ustedes quieren armar, que una cubierta accesible, una cubierta de losa, de baldosa, una cubierta de tejas, etcétera. ¿Sí? Eso lo eligen ustedes. Yo el que les voy a mostrar acá va a ser uno en particular. No quiere decir que lo van a copiar todos al que yo les voy a mostrar, ¿no? Se pueden guiar de ahí, pero ustedes hagan de acuerdo al destino de su planta. Pueden buscar en internet, también hay muchos detalles constructivos. Pongan en imágenes mejor y ahí les va a salir el detalle constructivo. Bueno, eso en cuanto a los conceptos, ¿no?, lo que es el predimensionado y el análisis de carga. Ahí en la página 31 y 32 del apunte están un poco más profundizados estos dos conceptos, pero ahora les doy así resumido como para hacerlo más corto a todo esto. Vamos ahora sí al método de cálculo. Primero, como les decía, se hace el predimensionado. En el caso de las losas, lo que se busca calcular es la altura, ¿no?, tener una idea previa de lo que va a ser la altura de esa losa. Lo primero que se hace en el predimensionado es calcular la altura mínima. Tengan en cuenta la diferencia, ¿no?, entre altura mínima y altura definitiva, digamos, de la losa. Este primer cálculo nos da la información de lo mínimo que puede medir la losa en altura, ¿no? Es lo mínimo. Supongamos que yo haga el cálculo y me dé acá 10 centímetros. Entonces mi losa como mínimo tiene que tener 10 centímetros. De ahí para arriba uno puede elegir, ¿no?, 11, 12, etc. Obviamente sin exagerar, no sé, 30 centímetros no. De unos cuantos centímetros uno le aumenta, dependiendo lo que uno ya más o menos conozca del cálculo. ¿Por qué? Porque la altura de la losa va a depender la resistencia que va a tener. Recuerden cuando veíamos los esfuerzos, cuando veíamos lo que mejor soporta o lo que mejor ofrece resistencia al hormigón, es a la compresión.
entonces cuando la losa está sometida a compresión. Entonces en la medida que la losa sea más alta, va a tener una mayor resistencia a la compresión, ¿no? Entonces va a depender de eso. Si uno toma la altura mínima, supongamos que, como les decía, que me haya dado 10 centímetros, yo diga, bueno, me quedo con los 10 centímetros, no hay problema. Pero bueno, va a estar limitado al peso que va a poder soportar la losa. Si funciona con esa altura, está bien, no hay problema. Pero lo mejor siempre es darle un poco más, unos cuantos centímetros más. Bien, la fórmula de la altura mínima, es luz menor sobre un coeficiente m. Bueno, acá les escribo, ¿no? Lm es la luz menor de la losa medida en metros, midiendo la losa de extremo a extremo. Ahí tengan ojo, no van a medir la losa, digamos, desde el borde interno del muro, midan desde los bordes externos. Por eso les aclaro acá, midiendo la losa de extremo a extremo, ¿sí? Bueno, m es un coeficiente que depende de las condiciones de borde de la losa y del tipo de losa. Con tipo de losa me refiero a si es de una o dos direcciones. Ustedes tengan a mano ahí ahora la planta de estructura que ustedes tienen y la losa que yo les elegí. Entonces ustedes ya saben ahí si la losa que ustedes tienen es de una o dos direcciones. Y las condiciones de borde ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero básicamente es si está empotrada a los costados, si está simplemente apoyada, si está libre, ¿no? En el caso de los voladizos, y así sucesivamente, que ya más o menos eso lo conocen ustedes de estática, ¿no? Lo que es empotrado, simplemente apoyado, etc. Bien, para conocer el coeficiente m utilizamos la tabla número 2. La tabla número 2 yo me refiero en el orden en el que están, ¿sí? La 1 es la que está primero y así sucesivamente. Muy bien, sabemos ya, vuelvo, repito, que esta es la altura mínima, no es la altura definitiva. La altura definitiva de la losa será mayor o igual a la altura mínima, ¿sí? Bueno, por último, el paso B, una vez calculada la altura mínima, estimamos una altura mayor, ¿no? Que es lo que les venía comentando. Esta altura va a ser verificada cuando calculemos el acero. Si la altura no es suficiente, se debe redimensionar, es decir, aumentar la altura. Sería volver a este paso, el paso del predimensionado. Entonces, a ver, en resumen, para hacer el predimensionado se calcula la altura mínima con la fórmula y la tabla número 2. Una vez que tengo la altura mínima, supongamos 10 centímetros, estimo una altura mayor, pongamos 11. Puede ser también la misma, 10 centímetros, ¿no? Porque recuerden que debe ser mayor o igual, ¿sí? Entonces puede ser 10, pero yo siempre recomiendo que le agreguen unos par de centímetros. Repito también de nuevo, sin exagerar, si la altura mínima me dio 10, me voy a poner una losa de 20 centímetros. Son unos cuantos centímetros nada más. Dependiendo, eso depende del peso y del esfuerzo que esté sometido la losa. Muy bien, vamos ahora sí al paso 2, que ya es el análisis de carga en sí. Bueno, para realizar el análisis de carga, una vez conocida la altura, sí o sí debo saber la altura que ya elegí. Debemos tener presente de qué forma estará construida la losa. También ya les había comentado. Para eso nos sirve el detalle constructivo. El detalle constructivo se lo realiza, se lo dibuja en la escala 1 en 10. La escala 1 en 10, no sé si la habrán trabajado en alguna materia, pero bueno, es un metro de la realidad, equivalen a 10 centímetros en el plano. Esa es la regla, digamos, general. Con esa después hacen regla de 3 simples y dibujan lo demás. Pero bueno, si no, si tienen escalímetro, pueden hacerlo con el escalímetro. Hay algunos escalímetros creo que vienen con la escala 1 en 10, otros que no. Tiene esta 1 en 20, lo tiene sí o sí. Con esta 1 en 20 pueden trabajarla también, teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá son 2 metros, ¿no es cierto? Entonces, en la escala 1 en 10, esto sería un metro. Entonces, a todos los numeritos estos que aparecen acá, ustedes lo deben dividir en 2. Esto es un metro,
¿no es cierto? Esto es medio metro, estos son 25 centímetros y así sucesivamente, ¿sí? Esto es 1,5 metros. Entonces para calcular, le digo, para dibujar en escala 1 en 10 con escalímetro, pueden usar esta escala 1 en 20 y dividir, digamos, atendiendo a que a todas las medidas las van dividiendo en 2. Muy bien. Bueno, muestra la forma de construcción de la cubierta. También, y tiene que acotar los espesores de cada material. ¿Sí? Eso les va a ser útil. Bueno, aquí es donde usamos la altura calculada en el paso anterior. Bien, cuando vamos a dibujar la losa, la tenemos que dibujar con la altura que hemos calculado en el predimensionado. El detalle constructivo se realiza en base al destino que tendrá la losa. Eso también les había comentado. Ustedes, antes de hacer todo esto, decidan cuál va a ser el destino de esa losa. Bueno, obviamente eso lo pueden elegir ustedes libremente. Y de acuerdo al destino que hayan elegido, pueden buscar en internet los distintos tipos de cubierta, ¿no? Los detalles constructivos, y de ahí se pueden basar. Bueno, una vez realizado un análisis de carga, lo que sí es conocer el peso de cada material. Entonces supongamos que yo haya elegido o sea, mi losa sea una losa accesible, o sea, que se pueda subir al techo. Entonces en la parte de arriba quiera poner baldosa, supongamos. Entonces, bueno, tengo que saber cuánto pesan las baldosas, cuánto pesa la mezcla de asiento donde va a sentar la baldosa, cuánto pesa el contrapiso de nivelación, y así sucesivamente. Todas las capas que tiene la cubierta, tengo que saber cuánto pesan. Estos pesos los obtenemos de la tabla número 7. Tabla número 7 también está digamos, en la séptima hoja de todas las tablas que ustedes tienen impresas en el cuadernillo. Muy bien, una vez que sabemos los pesos de cada capa de la cubierta, obviamente después se suman todos esos pesos, y lo último que se hace, se mayoran esos pesos. ¿Qué quiere decir esto? Se elige un peso mayor al que hemos calculado. Entonces supongamos que el peso de la losa en sí, digamos, son 900 kilos. Pongamos. Entonces uno dice, bueno, vamos a trabajar, suponiendo que la losa pesa 1000 kilos. ¿No? Eso se lo hace con un fin de seguridad, con un fin de que cuando yo vaya a calcular los materiales, el acero, la altura, lo estoy calculando con una mayor seguridad de la que en realidad tengo. Bien, y la fórmula para mayorar es esta de acá. Q, acá está la famosa Q que ustedes aprendían en estática, es 1,2 por D más 1,6 por L. Bien, D es el peso muerto, es decir, el peso que hemos calculado acá con la tabla número 7 de cada material. Es el total de las cargas de todos los materiales. ¿Ven? La unidad de medida siempre es kilonewton sobre metro cuadrado. Acá van a tener que prestar atención en el exponente, ¿no? Porque en la tabla hay muchos materiales que están en kilonewton sobre metro cúbico. Entonces hay que hacer un pequeño cálculo ahí. Por eso es importante que el detalle constructivo lo tengan acotado. Acoten los espesores de cada material. Bueno, L, que está acá, es la sobrecarga. Esta sobrecarga también está explicado ahí en la página 132. Este es un valor que se le da a la losa dependiendo del destino que va a tener, ¿no? Por eso les decía que ustedes antes de empezar decidan ahí cuál va a ser el destino que va a tener esa losa. Por ejemplo, si tengo mi terraza va a ser accesible, quiere decir que se va a poder subir al techo, el valor para L es tanto. Si por ejemplo la terraza va a ser inaccesible, quiere decir que nadie se va a poder subir, entonces el valor para L es otro. Si por ejemplo es de 2 plantas y arriba va a haber una biblioteca, quiere decir que va a haber mucho peso, este L va a ser otro. Y así este L va variando de acuerdo al destino que tenga la cubierta. La unidad de medida también es kilonewton sobre metro cuadrado.
Y por último, bueno, se hace este cálculo, pequeña multiplicación y suma ahí. Y obviamente el resultado final de Q también es kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen. Lo primero que hacemos para hacer el análisis de carga, el predimensionado. En el predimensionado primero calculamos la altura mínima con la fórmula y la tabla número 2. Segundo, estimamos una altura mayor. De la mínima que obtuvimos, suponemos una mayor o igual. Después vamos al análisis de carga. Primero tenemos que tener el detalle constructivo en escala 1 en 10 y acotado. Después calculamos los pesos con la tabla número 7. Y por último, mayoramos la carga con la fórmula, ¿sí? Con la fórmula de Q. Esos son los pasos para realizar el análisis de carga de una losa. Después, cuando vamos a hacer el análisis de carga para las vigas, por ejemplo, bueno, acá va a cambiar muy poco, pero básicamente es el mismo procedimiento. Bien, vamos a ver un ejemplo para que quede bien claro todo esto. Supongamos que tenemos que realizar el análisis de carga para la losa 4 de la siguiente planta de estructuras. Acá tenemos la planta de estructuras y acá está la losa 4. Como verán, es una losa en una dirección, donde la luz menor mide 5 metros, y la luz mayor tenemos toda la medida acá. Muy bien, entonces acá les puse los pasos bien chiquitos. Primero vamos al predimensionado. Calculamos la altura mínima con la fórmula y la tabla número 2. Entonces voy a copiar la fórmula acá. Ahí está. Altura mínima, luz menor, ya dijimos que es 5 metros. Y vamos a ver el coeficiente M. El coeficiente M lo sacamos de la tabla número 2. Entonces vamos a la tabla número 2, que aquí la tengo yo. Dice predimensionado. La primera parte es para vigas, nosotros tenemos que ir a losas. Bien, vean que la tabla está dividida en dos partes. Para losa armada en una dirección y para losa armada en dos direcciones. Nosotros, por eso ustedes ya tienen definido ahí si su losa es de una o dos direcciones. En el caso que tengo en el ejemplo, la losa es de una dirección. Bueno, una vez que me ubico en qué parte de la tabla estoy, tengo que ver el esquema estructural. Estas son las famosas condiciones de borde. Por ejemplo, este es libre, empotrado. Este es un caso de un balcón que tiene un voladizo acá. Esto es simplemente apoyado, simplemente apoyado. Esto es simplemente apoyado, empotrado. O si tengo una columna, digo una viga en el medio, digamos, de la losa. Y para el otro lado también continúo. Esto es empotrado, empotrado. O tengo dos vigas en el medio de la losa, digamos. Pero, a ver, estos dos esquemas son equivalentes, no son los mismos. Nada más que es como para aclarar. Bueno, entonces de estos 4 esquemas que tenemos acá, yo tengo que elegir cuál voy a usar, y eso lo saco de la planta de estructuras. Bien, en el caso de las losas de una dirección, vean la diferencia con las dos tablas. Vean que acá muestra solamente un lado de la losa. En cambio, en este caso muestra los dos lados, ¿no? Estas son losas de dos direcciones, en que muestra los cuatro, digamos, los 4 bordes de la losa. En cambio, en este caso muestra dos, ¿no? El borde izquierdo, el borde derecho. En cambio, en las losas de dos direcciones tenemos los 4 bordes. Bien. Cuando yo voy a ver las condiciones de borde de una losa de una dirección, tengo que ver el lado más corto. ¿Sí? Tengo que analizar siempre el lado más corto. Entonces veo que en el lado más corto tengo del lado izquierdo tengo libre y del lado derecho tengo empotrado, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque al lado tengo otra losa. Entonces este esquema es libre, empotrado. Viéndolo acá sería la tercera fila, libre, empotrado. Entonces M vale 35. Entonces reemplazamos acá. Bueno, antes de seguir ahí con el cálculo, quiero que veamos, porque todas estas losas son de una dirección. ¿Qué pasaría si la losa que ustedes tienen es de dos direcciones? Entonces acá hay una
acá está esta losa 3. Esta vez que está armada en dos direcciones y las condiciones de borde las vemos en los cuatro lados. Recuerden que cuando es de dos direcciones tengo que ver las condiciones de borde en los cuatro lados. Entonces veo que en la parte de arriba está empotrada, porque tengo otra losa, y en la parte derecha también está empotrada, tengo varias losas ahí. Entonces este esquema sería este de acá. ¿Ven? De esa forma ustedes van viendo. Esta, por ejemplo, sería una losa donde los cuatro bordes está empotrada, o sea, tiene otras losas de los cuatro lados. Entonces ven, están todos los casos, donde tiene libre de los cuatro lados, tiene un solo borde empotrado y así sucesivamente. Ustedes tienen que ir viendo de acuerdo a la planta de estructuras que ustedes tienen. Bueno, aclarado eso, ahora sí volvemos acá, hacemos el cálculo. Esto da 0,14, recuerden que esto está en metros, entonces serían 14 centímetros, ¿sí? Y ahora mayoramos, recuerden que lo segundo es, perdón, no mayoramos, sino estimamos una altura mayor. Entonces tengo 14 centímetros, bueno, pongámosle 15 centímetros, ¿no? Es la altura que nosotros vamos a tomar, h igual a 15 centímetros. Teníamos 14, nos podríamos haber quedado con 14, pero bueno, siempre yo les recomiendo que pongan un centímetro o 2 centímetros de más. Muy bien, esta es la altura, vamos a resaltarlo acá. Esta es la altura que hemos calculado. La altura mínima es esta, o sea, más chico de 14 no puede ser. Y esta es la altura que nosotros elegimos, la altura que nosotros estimamos. Muy bien, vamos al análisis de carga. Lo primero es hacer el detalle constructivo en escala 1 en 10. Aquí está un ejemplo, una cubierta con baldosa cerámica. Entonces vean que está detallado todas las capas, digamos, que tiene la cubierta. Entonces la primera parte, tenemos la baldosa, la parte de arriba, la mezcla de asiento, un aislante hidrófugo, el contrapiso, aislante térmico, la losa, ¿no? Esta parte es la losa, cielo raso aplicado a la cal, ¿no? La parte de abajo, y eso es todo. Ven que está acotado, es importante que sepan el espesor que tiene cada material. Muy bien. Lo segundo era calcular los pesos. Para eso usamos la tabla número 7. Bien, entonces para hacer esto tenemos que hacer una lista, ¿no? Una lista con todos los elementos que componen la cubierta, empezando desde arriba para abajo o en el orden que ustedes quieran. Acá tenemos la baldosa cerámica. Entonces en la tabla número 7 buscamos la baldosa cerámica y vemos el peso que tiene. Yo voy a ir buscando acá la tabla 7. Acá está. Esta vez nos dice tabla de pesos unitarios y sobrecargas mínimas. Entonces vamos buscando estas secciones de mampostería. Tenemos morteros, hormigones, metales, pisos. Acá tenemos pisos. Nosotros tenemos baldosas cerámicas. Acá está el peso. ¿Ven? Y esta es la unidad de medida, que yo les digo que presten atención. Ven acá, ya está en kilonewton sobre metro cuadrado, entonces no hace falta hacer ninguna cuenta previa. Entonces directamente escribimos 0,28 kilonewton sobre metro cuadrado. Listo. No hace falta hacer ninguna cuenta. Recuerden que la unidad final de Q es kilonewton sobre metro cuadrado. Cuando aparezca en metro cúbico, ahí debo hacer una cuenta intermedia. Vamos a la mezcla de asiento. Entonces buscamos, ustedes saben de qué forma, ¿no?, está compuesta la mezcla de asiento. Bien, entonces vamos buscando, eso estaba en la parte de morteros. Entonces para este tipo de baldosa se utiliza cemento Portland, cal y arena. Entonces el peso que tiene son 19, y vean la unidad, kilonewton sobre metro cúbico. Entonces cuando aparece el metro cúbico tenemos que hacer una cuenta previa multiplicando 19, que es el que me da la tabla, por el espesor que tiene. Acá tenemos de espesor 2,5 centímetros. Entonces para escribirlo acá lo tengo que escribir en metros, ¿sí? Porque la unidad de medida de este 19 es kilonewton sobre metro cúbico.
Entonces pasamos 2,5 centímetros a metro. Serían 0,025 metros. Multiplicamos eso y me da 0,475. Ahora sí la unidad de medida es kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, ¿ven? Entonces el resultado definitivo es este, 0,475. Y así vamos al aislante hidrófugo. Hay algunos materiales, o sea, esta tabla es bien básica, ¿no? Está lo más básico de los pesos unitarios, pero hay tablas mucho más completas. Yo les voy a pasar una por el grupo, donde hay un montón de materiales y sobrecargas, pero bueno, yo no la incluí en el cuadernillo porque si van a ser un montón de hojas, así que ustedes, de acuerdo a la cubierta que tengan, si el material no aparece acá, lo buscan en la tabla que les voy a pasar, o también los pueden buscar en internet, también hay muchas informaciones de eso. Bueno, el aislante hidrófugo, ese no aparece acá, ese yo lo busqué y tiene 0,18 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces no hace falta multiplicarlo por el espesor a esto, porque ya está en metro cuadrado. Muy bien, vamos al contrapiso. Bueno, el contrapiso es un contrapiso de hormigón liviano. Tengo 8 centímetros de espesor. Entonces buscamos la parte donde dice hormigones, ¿no? Entonces tenemos cemento Portland, arena y cascotes, que ese es el que vamos a usar en este caso. Son 18 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, como está en metro cúbico, tenemos que multiplicarlo por el espesor. Bueno, entonces escribimos 18, que es el que sacamos de la tabla, multiplicado por el espesor, son 8 centímetros, pero lo tenemos que pasar a metros. Entonces sería 0,08 metros. Hacemos la cuenta y me da 1,44, ahora sí, kilonewton sobre metro cuadrado. Ven que todo va quedando en kilonewton sobre metro cuadrado, porque esa es la unidad que tiene Q, kilonewton sobre metro cuadrado. Bien, vamos al aislante térmico, ese tampoco aparece. Bien, yo lo busqué y pesa 0,2 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces recuerden, cuando está en metro cúbico lo debo pasar, debo multiplicarlo por el espesor. En este caso el espesor del aislante, acá está, son 5 centímetros, entonces sería 0,05 igual 0,0001 kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien, vamos a la losa. Acá la losa es solamente lo que es el hormigón armado, ¿no? Es la losa en sí, nada más, sin mezclas, digamos, sin mezcla de asientos, sin baldosa, sin nada. Muy bien, entonces tenemos que buscar el peso del hormigón armado. La losa es de hormigón armado. Acá están hormigón armado son 25 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces 25, como está en metro cúbico, lo tenemos que multiplicar por el espesor. ¿El espesor cuál es? El que hemos calculado, el H, no el mínimo, sino el que nosotros estimamos, que son 15 centímetros, que acá también está acotado. Entonces pasado a metros, recuerden que acá debe ir en metros, son 0,15. Haciendo las cuentas, 375. Acá sí la unidad de medida es kilonewton sobre metro cuadrado. Vamos por último al cielo raso. Este es un cielo raso aplicado a la cal. Eso también lo van eligiendo ustedes. Bueno, entonces para eso buscamos acá en morteros, en este caso es cal y arena. Son 17 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, como está en metro cúbico, lo tenemos que multiplicar por el espesor. Bien, en este caso el espesor, bueno, acá no está detallado, pero bueno, es muy fino, ¿no? Es 1 centímetro. Entonces 0,01 centímetros. Bien, haciendo esa cuenta nos da 0,17 y a medida es kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. Ya hemos terminado
el paso número 2, que era calcular los pesos. Y lo último es mayorar la carga. La mayoración de las cargas la hacemos con la formulita que les había mostrado. No la copié, me olvidé. ¿Qué es esta? La voy a copiar ahora. Voy a hacerlo más abajo. Acá está. Entonces Q bien, es igual a D. D, recuerden que es el peso muerto. Entonces D es igual a la suma de todos los resultados finales que obtuvimos, ¿no? Ya en kilonewton sobre metro cuadrado, todos estos. Entonces sumamos todo eso y ahí sacamos D, que es el peso muerto. Bien, yo hice la suma y acá me da 6,29. Bueno, esto es kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. Y ahora nos está faltando L. En la fórmula también necesitamos L. Recuerden que L es la sobrecarga que depende del destino de la cubierta. Esta sobrecarga también la sacamos de acá, en la misma tabla. Acá están los distintos tipos de sobrecargas, por ejemplo, en edificios de vivienda, ¿no? Con azoteas accesibles, inaccesibles, por ejemplo, baños, cocinas, lavaderos, etc. Bueno, en este caso es una azotea accesible, así que la sobrecarga son 2 kN sobre metro cuadrado. Entonces 2 kN sobre metro cuadrado. Ahí está. Muy bien. Bueno, y ahora sí reemplazamos estos dos valores en la fórmula. 1,2 por 6,29 más 2 por más 1,6 por 2. Muy bien. Y eso me da un resultado final. Q igual 10,75. Después ustedes pueden verificar los resultados. Por la duda me haya salido algo mal, pues a mí comentan en el grupo. Bueno, y acá obviamente trabajar así con estos decimales no bueno, porque son pocos kilos estos decimales, así que uno puede redondear acá para trabajar después directamente con un valor más redondo. Entonces podemos poner 10,8. Siempre redondeamos para arriba. Kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. Y ya está. Ese es el objetivo que queríamos, ¿no? Era conocer cuánto pesa la losa que nosotros que queremos calcular. Y en este caso pesa 10,8, casi 11 kilonewton por metro cuadrado. Ese no es el peso total, sino es lo que pesa por cada metro cuadrado, por cada pedacito de metro por metro. Recuerden cuando vimos todo lo que es la transformación de unidades, cuál era la equivalencia, ¿no?, entre kilonewton y kilos, como para que más o menos ustedes se den la idea de cuánto peso es esto. Para pasar del kilonewton a kilogramo son 2 lugares a la derecha. Entonces si nosotros corremos 2 lugares nos quedaría 1080. Entonces esta losa por cada metro cuadrado pesa casi 1000 kilos por cada metro cuadrado, para que ustedes se den una idea del peso, ¿no? Cada metro cuadrado de losa pesa 1000 kilos. Entonces tengan en cuenta, ¿no?, para que ustedes se hagan una idea, se imaginen de lo que está soportando. Y ni hablar después si es que es de 2 plantas, lo que se va a poner arriba de esa losa, y así sucesivamente. Después la viga tiene que soportar también este peso, ¿no?, de casi un poco más de 1000 kilos, y después la columna, y así se va aumentando. Por eso es importante los cálculos, porque eso le da seguridad a la gente que va a vivir ahí. Imagínense, se le caiga en la cabeza o si hay un temblor, algo, ¿no? Son 1000 kilos, mucho más de 1000 kilos lo que está arriba nuestro. Así que bueno,
eso fue todo, eso es todo. Revisen bien, no sé si se me hizo muy largo el video, pero bueno, de eso se trata, ¿no? El análisis de carga para losas, conocer cuánto pesa la losa. Después cuando vamos a hacer vigas, ese es otro tema, cuando hagamos columnas o otro más y así. Lo que sigue después de esto es el dimensionado. Si recuerden, en la página 31 yo les había hecho un resumen, que está acá. Ya con esto ustedes estaríamos acá, digamos. Entonces queda después de terminar las solicitaciones, es decir, cuánto esfuerzo está. Porque una cosa es el peso, pero otra cosa es el momento, otra cosa es el corte, que eso también ustedes lo vieron en estática. Entonces eso vamos a hacer acá en el paso número 4, cuánto tiene el momento, las reacciones, etcétera, etcétera. Después en el paso número 5 ya hacemos el dimensionado definitivo, que ahí se va a saber si la altura que elegimos de 15 centímetros funciona, y también calculamos el hierro, ¿no? Recuerden que estamos haciendo estructuras de hormigón armado, está compuesto por hormigón y acero. Después esto del planos y planillas es como un resumen, porque miren toda la información que hay acá, muchos números. Entonces acá se resume en estas planillas, se resumen todos los cálculos que hicieron acá, como son una información rápida de las dimensiones de la losa, del peso, del momento, de los hierros, etcétera. Y bueno, y por último los detalles constructivos, que son los detalles más que todo de armado, ¿sí? De cómo va a ir armada la losa, en los apoyos, etcétera. Bueno, eso es todo. A trabajar en esta semana, y el viernes voy a estar revisando los avances de lo que han hecho hoy. Bueno, eso es todo, nos vemos. Que estén bien.